Este taller lo va a impartir Diego Núñez, nuestro compañero de la Biblioteca de la Facultad de Filología, con la colaboración también de Javier Pérez Iglesias de la Biblioteca de Bellas Artes. Y además está detrás todo el apoyo del personal de todas estas bibliotecas de Filología, Bellas Artes y Geografía e Historia. Hola, buenos días a todo el mundo. Pues vamos a ver qué herramientas tenemos y qué indicios bibliométricos podemos utilizar para presentar nuestras aportaciones en la campaña de este año y bueno, y lo que prevemos un poco que, que va a ser más útil y en función de las que sean de los criterios que se han publicado en años anteriores, pues cuáles es más probable que repitan y cómo deberíais de afrontar, bueno, de afrontar esta campaña. También importante, bueno, el año pasado por primera vez se incluyó DOCTA, por un lado como un requisito y por el otro lado como un criterio. Cuando decimos DOCTA nos referimos pues a la presencia de nuestras publicaciones en un repositorio abierto, en un repositorio de acceso abierto. En este caso, Docta Complutense pues es el nuevo repositorio de la Biblioteca de la Universidad Complutense. Importante que conozcáis que antes de depositar vuestras publicaciones en Docta, pues os tenéis que asegurar de que el documento no está ya presente, porque bueno, desde el año pasado todavía se acarrean algunos problemas con algunos ítems que se encuentran duplicados, entonces eso, bueno, tenedlo en cuenta. Y también os he seleccionado aquí esto del baremo del año pasado, del campo 11, que mencionaba pues que las aportaciones que están en un repositorio abierto y que no se ha pagado por publicar, se valoran con un punto completo de los 10 que se valora cada una de las aportaciones que presentáis para sexenios. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces pues no conocemos la licencia bajo la que estamos publicando o no le queremos pedir permiso al editor para publicarlo en un repositorio de acceso abierto y demás, bueno, pues que sepáis que no solo es un requisito estar presente en los repositorios, sino que además que el contenido esté descargable y esté consultable de manera abierta, pues además es un criterio de puntuación que, bueno, pues que por estar ya presentes ya cumplís. Entonces, aseguraros de que según vuestra licencia y vuestro contrato de publicación, pues podáis depositar en este repositorio y bueno, pues ya hay un punto que habéis avanzado. Y hasta aquí, por así decirlo, todo lo que vamos a hablar de Docta hoy. Esta no es una formación de Docta, como os comentaba antes, pues es una formación en la que vamos a hablar de indicadores bibliométricos. Entonces, bueno, si tenéis alguna duda o alguna consulta sobre Docta, podéis recurrir a la formación que ya se hizo anteriormente y que está disponible en YouTube, también para sexenios, hace una semana o 2 semanas, o si no, directamente a vuestras respectivas bibliotecas. Nos vamos a centrar también mucho en lo que tenemos en el portal de producción científica. ¿Por qué? Bueno, pues porque este año se incluyen bastantes novedades. Yo voy a ir explicando y ir viendo, centrándome en ejemplos del campo 11, del campo que tenemos en la Biblioteca de Filología, pero bueno, por lo que sé, creo que prácticamente todo lo que vamos a ver se aplica casi igual al resto de bibliotecas, vamos, de áreas de humanidades y de campos relacionados, así que me imagino que será útil para todo el mundo. Y bueno, pues lo primero y lo más importante que tenéis que saber es que este año pues, es bastante útil que vuestras publicaciones estén en el portal de producción científica. ¿Por qué? Pues porque, como vamos a ver a continuación, hay algunas novedades que nos permiten ya acceder directamente a la mayoría de datos bibliométricos o quizá a los más importantes, simplemente pues porque nuestra publicación ya está en este portal. Este portal se sincroniza de manera automatizada con estas fuentes de datos y ya directamente nos da una versión preliminar, un informe, por llamarlo de alguna forma, de esa publicación en los puntos en los que, bueno, en los que es capaz de acceder a ella y en las bases de datos que recoge y que tiene enlazadas.
se prevé que para la campaña para diciembre, para cuando empiece la campaña de sexenios, pues incluso esta especie de pequeño informe de vuestras aportaciones pueda ser un documento descargable sobre el que podáis trabajar, pero bueno, todavía no os lo podemos asegurar que eso vaya a estar a tiempo, así que lo que vamos a aprender pues es a distinguir qué información nos aporta el portal de producción científica, qué datos nos da, cómo interpretarlos y también, bueno, pues cómo buscar y cómo complementar aquellos datos que el portal pues no nos aporta, que por desgracia en los campos de humanidades, en el campo 11, pues es bastante común que nuestras publicaciones pues no tengan muchos resultados en estos portales bibliométricos mayoritarios y que tengamos que recurrir a otro tipo de fuentes para conocerlos, para conocer las que nos puedan ser más beneficiosas. Entonces vamos a empezar pues ya directamente a ver algunos ejemplos y a entender algunos conceptos y lo vamos a hacer con las métricas que recoge, que puede generar cada una de las aportaciones. En este caso, pues prácticamente las más conocidas pues son las citas. Y bueno, pues directamente vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, para estos ejemplos que vamos a hacer hoy, pues hemos seleccionado algunas publicaciones de uno de nuestros vicedecanos, de Emilio Peral, que le queremos agradecer mucho que se haya prestado a servir de ejemplo en esta sesión. Y bueno, pues para el final de este taller vais a tenerlo muy claro, pero cada vez que entréis en una de vuestras publicaciones en el portal de producción científica, en este caso para este primer ejemplo hemos seleccionado esta, siempre que pinchéis aquí donde dice ver indicadores, se os va a abrir un desplegable que ya va a recopilar mucha información. Como veis, en caso de que lo hubierais utilizado en otras ocasiones previas, pues ahora mismo es mucho más completo. Ya directamente me aparecen aquí las citas en varias plataformas y me aparecen los indicadores de impacto en muchas otras. Ahora nos vamos a centrar solo directamente en las citas y bueno, como podéis ver, pues en caso de que nuestra publicación esté en el portal de producción científica y lleve un tiempo suficiente para que el portal haya podido recolectar esta información de estas diversas bases de datos que aparecen aquí, pues ya tenemos la información de nuestras citas. En este caso, pues por ejemplo, estamos viendo en Scopus 6, Dialnet 5, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta sería la forma más directa de acceder. También vemos aquí que en el numerito de cada una de ellas, pues en realidad es un enlace que podemos pinchar y que podemos abrir en la correspondiente base de datos. Pues bueno, si hacemos eso, vamos a ir viendo esta información que encontramos aquí y bueno, pues vamos a poder comprobar en Scopus, pues aquí me dice que hay 6 documentos que han citado el mío, el que estaba consultando, y me dice que otros documentos lo han citado. Aquí encontramos que 6 documentos han sido. Vale, y bueno, pues funciona un poco de la misma forma en el resto de plataformas. Aquí en Dialnet Métricas, además también me aparece, pues bueno, en qué otras áreas me han citado, relacionadas o no con mi campo de investigación, en que, bueno, pues aquí también lo vemos en Web of Science y en Dimensions, que podemos entrar aquí donde dice Citations y me da más información sobre las citas que tengo recogidas en estas diversas plataformas. Y por último, pues bueno, Open Citations, que también me aparecerían aquí. Vale, aquí pues bueno, ya podría hacer un trabajo de ver cuáles están duplicadas en varias plataformas para ver si puedo sacar un agregado de todas las que tengo que sean diferentes y también pues tendría que asegurarme de que no se trate de autocitas porque esas bueno pues tendría que descartarlas y demás. Pero bueno, pues aquí podemos verlo y ya podemos trabajar directamente sobre este enlace con las citas que tenemos, identificar, por ejemplo, cuáles pueden ser más importantes, porque en el baremo del año pasado y años anteriores se incluye dentro de esta nueva bibliometría narrativa, pues se incluye la opción de destacar que en citas pueden ser más importantes, porque luego esa publicación haya sido muy importante, o porque esas citas me las haya hecho un autor de mi campo
que es pues bueno, de los más destacados en el campo de investigación, pues sería otra cosa a tener en cuenta. También el portal nos ofrece ya, sin más complicación, las distintas fuentes de impacto normalizado de citación. En este caso, ¿a qué hace referencia esto? Bueno, pues a qué citas, a las citas ya normalizadas dentro de mi campo de investigación. Creo que en el baremo del año pasado aparecían tres, las tres las recoge el portal. En este caso, bueno, solo hemos acumulado en uno de estos indicadores y podemos entrar aquí y directamente me lo explica que comparado con otras publicaciones en el mismo campo, esta publicación está altamente citada y ha recibido 1,77 veces más citas que la media en su campo de publicación. Pues bueno, esto sería en este caso estar por encima de 1 en este índice, tener más de un 1 pues sería muy positivo. Bueno, pues lo podemos tener en cuenta y lo podemos destacar también en nuestra narrativa. ¿Y qué pasa si no tengo citas? Bueno, creo que tenía otro ejemplo aquí en la presentación. Como podéis ver, esta es otra publicación distinta en la que si despliego aquí la parte de indicadores, pues me dice que he recibido 0 citas en todas estas bases de datos. Bueno, en este caso no es para nada negativo. En este caso en concreto, tener 0 citas en estas que ya aparecen, como veis, aparecen menos. No aparece Dialnet ni aparece Open Citations como si nos aparecían antes, pero en este caso, que aparezca, aunque sea con 0 citas, ya significa que esta publicación ya forma parte de estas bases de datos, ya está indizada en estas bases de datos. Entonces, en realidad, ya estaría cumpliendo algunos de los parámetros, que es estar presente en estas bases de datos destacadas. Entonces, aunque tenga 0 citas, bueno, pues ya podría ser un criterio de calidad estar incluido, aunque en esas bases de datos no recupere citas. También hay otra fuente de citas que no he mencionado hasta ahora, que sería Google Scholar, que probablemente la conocéis y habéis trabajado ya con ella más habitualmente. Bueno, si queremos ir a esta publicación en Google Scholar, pues desde el propio portal de publicación científica, de producción científica, siempre tenemos este enlace a Google Scholar de todas las publicaciones. Pero hay que tener en cuenta que por cómo funciona Google Scholar, que bueno, es una plataforma automatizada, que lo hace todo con sistemas automatizados de recolección de Internet, pues a veces falla un poco, falla con enlazar al autor correcto, falla con enlazar la publicación correcta. Y en este caso, pues si vamos aquí, en el enlace que me ha abierto, me aparecen 0 citas, no me aparece ninguna cita para esta publicación, lo cual es un poco raro porque normalmente en Google Scholar suele ser donde más citas tenemos. Bueno, si esto nos ocurre, en realidad lo que deberíamos de hacer siempre, a pesar de lo que nos aparezca en el portal de producción científica, por cómo funciona Google Scholar, siempre deberíamos, luego de buscar nuestra publicación aparte, como es aquí el ejemplo, como podéis ver, buscando la publicación aparte, me aseguro aquí que es el mismo autor, en la misma editorial y en la misma publicación, y en este caso me dice que tengo 13 citas. Entonces, claro, en ese primer resultado que me aparece enlazado, pues no me aparecía ninguna cita. Aquí me aparecen 13, que también podría pinchar aquí y ver qué citas son, qué autores me han citado, pues en caso de que prefiera destacar algunas por encima de otras. Y bueno, pues esto es una cosa que tenéis que tener en cuenta y que tenéis que hacerla siempre, que es comprobar las citas, no solo las que aparecen aquí en estas plataformas, pues por si hubiera habido alguna actualización más reciente de la propia plataforma, pero no del portal, y tuviera más citas, pues si desde el 20 de septiembre se han acumulado más citas, especialmente en publicaciones más recientes, evidentemente debería de comprobarlas para asegurarme de que eso sea así, pero también tenemos que asegurarnos, pues en otras plataformas como Google Scholar, de que no aparezca la publicación, porque se da en muchos casos, pues que igual buscas esta misma publicación y aparece duplicada o triplicada en varios resultados y con citas distintas en cada uno de los resultados. Entonces, bueno, pues que sepáis que para contabilizar
las citas de Google, lo podemos hacer así. ¿Qué más podemos hacer si no tenemos citas? Pues, por ejemplo, otro recurso al que podemos recurrir es buscar en la Web of Science dentro de una opción que tiene, que es la de referencias citadas. Esta que vemos aquí de Cited References, cuando entramos en la portada de Web of Science, es bastante común que nuestras publicaciones no estén en la colección de Web of Science, en la colección que aparece dentro de Web of Science, pero sí que pueden aparecer citadas en artículos o en capítulos de libro, en cualquier tipo de publicación que sí que esté dentro de Web of Science. Es decir, aunque no seamos uno de los documentos que forman parte, sí puede ser que seamos una de las referencias citadas. Entonces, aquí podríamos buscarlo por muchos campos, por el DOI de nuestra publicación, por el título y demás. En este caso lo vamos a buscar por el nombre del autor y pues bueno, pues vemos que aquí me aparece que se han citado 44 publicaciones suyas en Web of Science, de las cuales no todas forman parte de Web of Science. Entonces, esto también es una búsqueda que podemos hacer siempre si nuestra publicación no está en Web of Science. Podemos asegurarnos de que bueno, si alguien la ha citado dentro de Web of Science, también es una cita, pero no va a aparecer y no me la va a recuperar el portal de producción científica. Entonces, pues esta sería otra forma de hacerlo. Ya veis aquí que tenemos algunas publicaciones y solo estas que aparecen de color azul con el hipervínculo un poco más destacado son las que sí están dentro de la colección de Web of Science. Entonces, todas estas otras que estamos viendo que están acumulando citas, pues no aparecen. Incluso aquí tenemos una que tiene 4 citas. Tenemos otra que tiene 2, o sea, podríamos, por ejemplo, este artículo, entrar en él a través de ese enlace con el número de citas y, bueno, vemos aquí qué documentos dentro de la Web of Science le han citado y, bueno, pues este artículo que no está en Web of Science como tal, sí que tiene citas de Web of Science que el portal no me iba a recuperar. Entonces, bueno, pues esto también es otra cosa que podemos hacer. También tenemos que tener en cuenta que las publicaciones más recientes pues van a acumular menos citas. Es lo habitual que pues las publicaciones de 2023, de 2024, de 2022 pues van a acumular menos citas y las van a ir acumulando con el paso del tiempo. Y bueno, pues sí, también deberíamos esto de asegurarnos de que todos los datos que nos aparezcan aquí sean correctos y estén bien enlazados. Y eso respecto a citas. Otras métricas que se incluyeron también a partir de la convocatoria del año pasado, pues son las métricas de visualización y descarga que también podemos utilizar y que también podemos incluir dentro de nuestra narrativa y destacar, porque bueno, pues puede ser que un documento no haya acumulado citas o no tantas como nos gustaría, pero sí que sea un documento muy utilizado y muy consultado. ¿Cómo podemos conocer esto? Pues bueno, si el documento está presente en Docta, como vamos a ver en este ejemplo, Docta nos presenta estadísticas sobre los documentos que tiene. En este caso, pues cuando estamos dentro de un ítem, dentro de una de nuestras publicaciones en Docta, en esta barra superior nos tenemos que asegurar aquí en la parte superior esta parte que dice estadísticas, pues pinchamos aquí y nos lleva a la pestaña de estadísticas en la que me dice cuántas visualizaciones y descargas ha tenido mi publicación, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esto también es algo que podría destacar, que en caso de que esas visualizaciones pues me interesen y demás. Bueno, si yo esta publicación la hice en otra universidad, antes de la Universidad Complutense, o está por la razón que sea, en otro repositorio de acceso abierto, sea universitario o de otro tipo, pues normalmente la mayoría de repositorios tienen sus propias estadísticas de uso, sus propias estadísticas de visualización y de descarga, podría incluirlas también. Y otra forma de hacerlo sería a través de la web del editor. Hay algunos editores que
incluyen en la web en la que aparece la publicación, pues también estadísticas. Vamos a verlo con este ejemplo del el primero que estábamos viendo, que si entro desde aquí, desde el enlace del DOI a la web del editor, pues me aparece que tiene aquí una sección de metrics y dentro de esta sección de metrics, pues me dice que tiene 98 visualizaciones a través de la web del editor. Bueno, esto sería una forma de hacerlo. Esto en cada caso, de cada artículo, de cada capítulo del libro, de cada publicación en la que estéis valorando hacer esto, pues tendríais que ir a esa web en la que lo ha publicado el editor y no siempre va a aparecer de una forma tan clara como lo estamos viendo aquí en esta web de Taylor and Francis Online, en la que todos tienen aquí su métrica y demás. Bueno, pues vais a tener que buscar un poco dentro de esa web si tiene visualizaciones y descargas y cómo se consultan. Pero bueno, esto sería una forma de hacerlo. En este otro artículo, pues bueno, en este caso creo que es de la misma editorial, entonces pues un poco lo mismo. Aparece de la misma forma, pero bueno, que sepáis que cada una va a aparecer de una forma distinta, dependiendo del editor, dependiendo de la plataforma desde la que se accede, pero bueno, que aquí tenéis otra métrica que podéis incluir. Y bueno, otras métricas o métricas alternativas que podemos tener en cuenta, en este caso, excepto las reseñas, pues todas las demás se empezaron a incluir también el año pasado y bueno, y las podéis utilizar a través de la narrativa y podéis destacarlas, también son muy interesantes, vamos a verlas ahora. Simplemente por mencionar las reseñas, también podéis incluirlas en el campo 11. Se mencionan en el baremo que está publicado de otros años y en los criterios de otros años, pues bueno, podéis incluirlas. En este caso no voy a hacer más explicación de cómo ver las reseñas, que bueno, pues que sepáis que tanto desde el portal de producción científica como desde Dialnet, si entráis aquí en el enlace que os menciona de Dialnet, pues el propio Dialnet ya me destaca las reseñas que tengo. Bueno, en este caso, en general, soléis conocer mucho más directamente quién os han reseñado y desde qué y cómo acceder a esas publicaciones. Entonces, ahí no nos vamos a detener tanto. Simplemente mencionaros que las podéis utilizar y que es otro tipo de, bueno, de métrica o de indicador que podéis incluir en vuestra narrativa. Y lo que vamos a ver pues son los ejemplos de estas otras métricas alternativas. Bueno, en este caso, aquí también el portal nos da los objetivos de desarrollo sostenible que también se mencionan en los criterios del año pasado, que bueno, si nuestra publicación forma parte de alguno de estos proyectos que cumplen estos objetivos de la Agenda 2030, etcétera, etcétera, pues los podemos incluir también para su valoración. Eso ya según la discreción de cada cual en sus publicaciones. Y si entramos aquí en la parte de ver indicadores, pues si nuestra publicación está presente en Scopus o está presente en Dimensions, tenemos acceso a otras métricas alternativas. ¿Cómo entramos a...? Bueno, en la Scopus podemos hacerlo aquí desde el título de nuestra publicación, tal cual está indexada en Scopus, o podemos entrar a buscarla directamente en Scopus y acceder directamente a la publicación. Cuando estamos en la página de este artículo, si pinchamos aquí donde me dice ver todas las métricas, View All Metrics, pues me aparecen las Plum X Metrics, aparte de las Scopus Metrics tradicionales, por así decir, me aparecen las de Plum X. Bueno, pues podría entrar en los detalles y aquí me dice unas métricas alternativas. También podría acceder desde la propia página de Plum X, en este caso como lo hacemos desde el portal, pues más directamente. Y bueno, aquí tengo citas, las citas tradicionales, pero también estas capturas que dice, bueno, pues aquí me menciona que este artículo se ha capturado una vez en Mendeley. Pues bueno, pues esto podría ser también un indicador que yo podría utilizar de calidad de mi publicación, pues se ha registrado tantas veces en este gestor bibliográfico, por ejemplo. Y dentro de Dimensions también podemos darle a este botoncito de aquí de ver más detalles en Dimensions y me abre las métricas alternativas, las altmetric que hace esta base de datos,
que en este caso me dice que tiene 3 y me menciona que están en Wikipedia. Cuando entro, pues aquí lo que me está explicando es que esta publicación ha sido mencionada por una página de Wikipedia y podría incluso aquí seleccionarla y me dice, bueno, pues que la página de Joaquín Dicenta está utilizando como bibliografía esta publicación mía. Yo ya lo consulté, por eso puedo decir que el 3 es porque se cita dentro de esta página de Wikipedia hasta 3 veces este artículo que hemos seleccionado como ejemplo. Entonces, bueno, pues esto sería otra forma, a través de Altmetric y a través de PlumX. En algunos casos, estas bases de datos, pues lo que me están añadiendo en Altmetric o en PlumX pueden ser también métricas sociales. A veces me recogen resultados de Twitter o X, como se llama ahora, o me recogen resultados de Facebook, de cuántas veces se ha compartido mi artículo, se ha mencionado, etcétera, etcétera. Bueno, eso desde el año pasado también es un criterio que puede tenerse en cuenta, pero hay que tener en cuenta, bueno, pues que esto, aunque estas bases de datos en algunos casos pueden llegar a dárnoslo, pues si queremos recurrir a esto o a otras bases de datos, bases de datos no, redes sociales académicas, ResearchGate, academia.edu y a las métricas que ahí se hayan podido generar, pues ya cada investigador lo tiene que hacer libremente, tiene que investigar si le han citado en Wikipedia, si le han citado en Twitter, si le han citado donde sea, ya esas ya no son las métricas tradicionales a las que podemos acceder desde el portal y demás. Aunque hay estas herramientas que nos puedan ayudar, pues ya tenemos que entrar a buscarlo de una forma más manual. Y bueno, pues en caso de que pueda ser el caso, o de, por ejemplo, también se valora haber aparecido en prensa o mucho menos común en nuestros campos de humanidades y especialmente en el campo 11, haber sido mencionado en legislación, etcétera, etcétera. Bueno, pues si se da ese caso, me imagino que ya sabéis cómo encontrarlo, así que tampoco nos vamos a detener más con eso. A ver, bueno, métricas a nivel de publicación, en el caso de revistas. Las más importantes, bueno, voy a volver al portal antes de entrar en esto, a los ejemplos que teníamos, porque como habéis podido comprobar, por los ejemplos que ya hemos visto, las más importantes ya me aparecen aquí. En este caso, esta publicación está indexada en Scopus, entonces, pues también forma parte la revista en la que fue publicada el Simago Journal Rank y de Sitescore, que los puedo utilizar como medidores de impacto, como medidores de calidad y que evidentemente se tienen en cuenta como criterios. Entonces, esto que otros años era un poco más problemático de el cuartil, de si aparezco en la base de datos, de cómo me busco, de ahí me he confundido y he puesto el año que no era porque, bueno, pues ahora ya no lo resuelve el portal, entonces toda esta parte nos la podemos saltar porque es que ya me aparece aquí esta información. Evidentemente el baremo siempre destaca que es mejor aparecer en el cuartil 1 que en el cuartil 4, aparecer en posiciones más altas que en posiciones más bajas. En todo este tipo de índices, evidentemente es mejor, pero tenemos que tener en cuenta que los campos de humanidades y específicamente el campo 11 no suele ser lo más habitual estar en todas estas, en todos estos medios, en todas estas bases de datos que recogen estos datos de impacto. Entonces, aunque siempre se vaya a valorar más positivamente una puntuación más alta, como decíamos en el caso de citas, que aun teniendo 0, estar presente ya es válido, en este caso, estar presente y que mi revista aparezca recogida dentro de una de estas bases de datos, pues ya es muy positivo. Voy a volver al otro ejemplo también que tenía antes. Mira, por ejemplo, este también tiene aquí Simago Journal Rank, pero si mal no recuerdo, perdonad, creo que otro de los ejemplos que tenía, voy a volver a la presentación un momento, creo que en el segundo ejemplo, pues también me aparecían otra serie de indicadores que también pues, pueden ser interesantes. Aquí directamente aparece en el Journal Citation Indicator de
Web of Science, el JCR, estos otros indicadores también famosos, y es que aquí directamente está en el primer cuartil y tiene un JCI muy alto, pues bueno, una posición muy alta en mi área de literatura, bueno, pues evidentemente estos datos ya no tendríamos que ir a buscarlos manualmente. Lo que sí que tenemos que hacer siempre es comprobarlos y asegurarnos, igual que con las citas, teníamos que abrir cada una de ellas para asegurarnos de que esté todo correcto. En este caso, pues también tendríamos que abrir aquí estos enlaces que me aparecen en el año de publicación para asegurarme que se corresponde con los datos que tengo, que no ha cambiado nada, que el portal lo ha recolectado bien, que está todo correcto. Pues bueno, ese tipo de cosas, pues ya veis que aquí lo podemos hacer desde estos enlaces que me da, pues ya me facilita mucho esto para que no tengamos que perder el tiempo y para que no tengamos las complicaciones que teníamos en convocatorias anteriores. Así que bueno, esto para que lo sepáis. Y bueno, eso serían pues las métricas que ya directamente me da el portal. Ya habéis visto, bueno, también me aparecen las métricas de Dialnet, que no las he mencionado porque en estos ejemplos no aparecían en ninguno, pero también aparecen. Y bueno, creo que sí que en otro de los ejemplos que tenía, voy a ver si por dejarlo, bueno, pues si entro aquí dentro de las citas que tengo en Dialnet Métricas, también me aparece. Y en algunos casos, pues si voy directamente a Dialnet, a la revista, a la propia revista, no sé si va a ser el caso porque este ejemplo no lo tenía preparado, pero bueno, sí, aquí veis que me aparecen ya también pues estas métricas de Dialnet y me aparece el CIR, que esta clasificación integrada de revistas científicas, que es así. Sí que me la recoge el portal de producción científica también, entonces tampoco tendría que ir a buscarla específicamente, pero bueno, que sepáis que podéis acceder desde los enlaces aquí que tenemos a Dialnet o desde los demás enlaces para comprobar esos datos o ampliarlo en los casos que lo veáis necesario. ¿Qué más métricas puedo utilizar a nivel de publicación, a nivel de revista? Ya hemos visto hasta ahora los de la aportación en sí, las que puede generar, pues esas citas, esas métricas sociales y demás. A nivel de revista, a nivel de, en el caso, bueno, pues de artículos de revista, el año pasado se destacó también por primera vez y se ponía, al menos en el campo 11, al mismo nivel que los sellos de calidad, la presencia de la revista en el DOAJ, en el Directory of Open Access Journals, este directorio de revistas de acceso abierto. Pues bueno, tan simple como yo vengo aquí, busco por el título de mi revista o por el ISSN o por el artículo, y si está presente aquí, también es un dato que puedo destacar. Es un baremo nuevo que se introdujo el año pasado, entonces tampoco tiene más complicación. No es como buscar un JCI en Web of Science, que podía ser muy complejo. En este caso, simplemente entro en DOAJ y me aseguro de si está o no está. Es binario. Y otro sello de calidad, en este caso sí que es un sello de calidad real, pues sería el sello de calidad de revistas científicas de FECIT. ¿Qué pasa? Que este sello de calidad pues también lo recoge el portal de producción científica. Entonces aquí vemos otro artículo de los que hemos seleccionado de ejemplo, y si desplegamos desde ver indicadores, pues me aparece ya el sello FECIT y me aparece toda la información correspondiente a los datos que ha acumulado mi publicación, bueno, a los datos que presenta esta revista en el sello de calidad de FECIT. De nuevo, podría entrar aquí al enlace para comprobarlos, para asegurarme, para encontrar alguna otra información complementaria que pudiera serme de interés, pero ya me los devuelve el portal. Entonces, otro paso que nos podemos saltar y que por eso pues comprendéis que hagamos tanto hincapié en que vuestras publicaciones estén en el portal, porque generan estos indicadores sin necesidad de que luego tengamos que perder tiempo buscándolos. También podemos asegurarnos, pues en estos casos en los que nuestra revista o nuestra publicación o nuestra aportación no ha generado ninguna métrica, pues bueno, podríamos venir aquí también y buscarla manualmente
desde el título, con el título, con el ISSN, desde la propia página del sello de calidad. Pero bueno, ya os digo que si está presente en el portal, lo normal es que haya recopilado ese dato a través del portal. Pero bueno, es verdad que esto también es uno de esos nuevos datos que recopila el portal, entonces podría haber algún problema. Así que siempre que lo comprobéis, pues es mucho mejor. Y como, bueno, pues como mencionábamos hasta ahora, pues estar presente en estas bases de datos, estar en Web of Science, estar en Dialnet Métricas, estar y demás, aunque la aportación no haya generado citas, pues bueno, pues siempre va a ser ya un baremo de calidad que podemos mencionar y que en estos campos, que es mucho más difícil generar este tipo de indicadores que en otros campos de ciencias y demás, pues bueno, pues siempre hay que tener en cuenta que es, pues bueno, que si aparecemos, aunque sea con unos indicadores que puedan parecer negativos en una primera impresión, no tiene por qué ser negativo y lo más probable es que el comité de valoración de ANECA lo valore positivamente. Y hasta aquí las de métricas de revistas. Ahora vamos a pasar a ver qué hacemos con los capítulos de libro y los libros. Y es que esto sí que es en realidad el ejemplo más, bueno, la situación más común dentro de estos campos de humanidades y especialmente del campo 11 de filología, que es que nuestra publicación no, pues al tratarse de un libro, de un capítulo de libro, pues no genere métricas. Es muy probable que en la propia página de esa publicación, en el portal de producción científica, no me aparezca ni siquiera la pestaña para ver indicadores y demás. Bueno, ahí podría recurrir a Dialnet y podría recurrir a Google Scholar, como ya hemos visto con otras publicaciones. Y una vez agotadas esas vías, que también es posible que no nos puedan servir, pues tenemos unas pequeñas alternativas. La verdad es que no son, no son quizá lo más las mejores, pero bueno, vamos a empezar con las que sí que se han mencionado por nombre en convocatorias anteriores. Por un lado, en la convocatoria anterior, en el campo 11, pues se ha mencionado del mismo modo que para revistas se mencionaba el DOAG, para libros se mencionaba el DOAB, este directorio de libros de acceso abierto. Pues bueno, funciona exactamente igual y se mencionaba también al mismo nivel que sellos de calidad de las editoriales o de las colecciones. Entonces, bueno, pues aquí me vendría a la página de DOAB y busco si mi libro que se ha publicado en acceso abierto forma parte de este directorio o no. Y ya está, es otra, de nuevo, pues un binario de si está presente o no está presente y lo podría incluir en mi narrativa como un dato más. Otro sello de calidad, en este caso sí, un sello de calidad que se menciona en la convocatoria del año pasado, pues es este CEA-APQ, bueno, que también participa la NECA, participa el CSIC, participan varias organizaciones académicas y este también vuelve a ser un poco aparezco o no aparezco y en este caso aparece por colecciones, hay un listado para colecciones y un listado para monografías. Si empezamos por el de monografías directamente, pues me lleva a esta página en la que bueno, pues si entro en CAPQ monografías, tengo aquí, que es un poquito difícil de encontrar, aquí abajo a la derecha, este listado de monografías con el sello CAPQ. Y cuando lo abro, pues es un PDF y me aparecen varias monografías. No hay muchas, porque esto es una cosa nueva que ha empezado a hacerse el año pasado. Entonces, pues si vuestra publicación es alguna de estas, pues ha obtenido ese sello de calidad y entonces pues lo podéis destacar en vuestra narrativa porque, bueno, se considera un indicio de calidad muy válido. Y en el caso de que no aparezca mi monografía, pues puede ser que aparezca la colección en la que está publicada esta monografía. Entonces, si pinchamos aquí, en este caso, en colecciones que ya disponen del sello de calidad, pues de nuevo puedo buscar si la colección en la que he publicado es una de estas y aquí tengo pues toda la información que me proporciona y que podría utilizar para
para para valorar mi publicación y para presentarla en los sexenios. Más datos a los que podemos, si llegados a este punto, pues mi publicación, mi libro, mi monografía no aparece no ha recopilado datos en Web of Science, ni en Scopus, ni en Dialnet, ni en Google Scholar, en nada de lo que hemos visto hasta ahora. Pues bueno, estas no se mencionan directamente, pero sí que se han valorado en convocatorias anteriores. Entonces, pues es previsible que puedan llegar a tenerse en cuenta en este año. ¿Qué pasa? Que estas no son indicadores de calidad como lo que veníamos viendo, no son métricas, no tienen el mismo trabajo, el mismo desarrollo, la misma metodología detrás que las que hemos visto hasta ahora. Entonces, bueno, pues aquí podemos utilizarlos como un apoyo, podemos utilizarlos como un destacado dentro de esa narrativa que ahora tenemos que trabajar. Ahora no solo tenemos que aportar los datos brutos, los indicadores, las citas y demás, sino que tenemos que justificar la importancia de nuestra publicación. Pues en este caso podríamos utilizar también estas otras para apoyarnos en caso pues, de que no lo encontremos en ningún sitio. Por ejemplo, eh, estas son prácticamente las que quedan activas. Es verdad que otras veces se han utilizado algunas más, pero bueno, pues si no aparece en ningún sitio mi publicación, pues puedo recurrir a esta Master Book List de Web of Science y aquí podría buscar yo mi publicación, bien sea por título, por colección, por ISBN, por editorial, y podría hacer una búsqueda en esta barra y ver si aparece tanto mi libro como, bueno, pues en algunos casos que el editor o que la colección forme parte de esta booklist se ha considerado de manera positiva en convocatorias anteriores. Entonces, bueno, pues puedo buscar mi libro y si mi libro no está, puedo buscar mi editorial o puedo buscar la colección de la que formo parte. Entonces, bueno, pues aparecer aquí puede ser también un baremo de calidad que puede llegar a valorarse positivamente. Otro que se ha utilizado prácticamente todos los años hasta el año pasado, pues el SPI. El SPI que tiene su última edición publicada en 2022. Bueno, pues es un indicador para editoriales académicas. Podríamos entrar aquí donde menciona prestigio editorial y aquí me aparece los resultados de las dos clasificaciones que tiene de los últimos años. ¿Cómo funciona? Ya os digo que esta no aparece como una de las mencionadas, como valorables, directamente mencionadas en la convocatoria del año pasado, pero sí que se abre la posibilidad en la propia convocatoria de utilizar otras. Esta podría ser una de esas otras y aquí el SPI tiene dos clasificaciones. Por un lado, la clasificación general. Ya veis aquí, pues bueno, esta es la más reciente que se ha publicado, que podría entrar en ella. Y aquí me aparece en dos columnas las editoriales españolas y las editoriales extranjeras, con una posición dentro de todas las editoriales que se han valorado para este indicador. Y me aparece aquí pues una posición y una puntuación. Y con las editoriales extranjeras, pues lo mismo, siguiendo los criterios que ha decidido el SPI incluir, pues bueno, esta sería, podría destacar, pues si he publicado en el Elsevier, que tiene una posición 5 y un ICE de 497 en la clasificación general. Y también, si también en la clasificación por disciplinas. Si entro aquí, pues puedo seleccionar cuál de estas disciplinas, historia, estudios árabes, filosofía, geografía, bellas artes o, bueno, el ejemplo que vamos a hacer, lingüística, literatura y filología. Y aquí me aparece la clasificación de las editoriales dentro de este campo concreto. Entonces, bueno, pues podría, tanto por editoriales españolas como por editoriales extranjeras, pues lo mismo. Selecciono mi editorial, selecciono qué posición, qué ICE tiene y bueno, pues esto podría ser otro dato que puedo utilizar
para incluir entre mis publicaciones. Otros años también se ha utilizado by publishers, creo que ya hace dos años que no se menciona directamente en la convocatoria de sexenios. Bueno, pues puede ser otra métrica que podemos utilizar. Y bueno, pues puedo buscar aquí si mi publicación, si mi editor aparece, y bueno, pues podría ser otro indicador de calidad en caso de no haber aparecido en ninguno de los anteriores. Y también se ha mencionado en convocatorias anteriores como un posible baremo a valorar positivamente la presencia de nuestras publicaciones en catálogos colectivos de bibliotecas, y se mencionan como ejemplos Review o OCLC. Entonces, bueno, esto también puede ser interesante porque pues todas las publicaciones que tengamos ya presentes, todas las monografías, los libros que formen parte de la colección de la Biblioteca Complutense, automáticamente ya cumplen estos dos requisitos, porque ya aparecen al formar parte del catálogo de la Universidad Complutense, en el catálogo de OCLC y en el catálogo de Review. Entonces, bueno, pues ese también podría ser un último recurso para aquellas publicaciones que pues no sabemos cómo valorarlas o cómo incluirlas. Pues bueno, la presencia en catálogos colectivos puede llegar a valorarse como un baremo positivo, pues al que muchas universidades o muchas bibliotecas quieran contar con nuestra publicación, o algunas, pues puede ser interesante. Y ya por último, para finalizar, también se hace mención en los baremos del año pasado, creo que también, o por primera vez, o prácticamente, no sé si se habían mencionado mucho en convocatorias anteriores, se mencionan estas 3 bibliografías. Y se menciona también que la presencia en índices similares dentro de nuestro campo pues puede valorarse también como un impacto positivo. En este caso, pues bueno, son estas 3, yo pongo aquí solo estas 3, son 2 de inglés y una de literatura irlandesa, la primera. Bueno, en este caso ya entramos en la subjetividad dentro de que los campos de humanidades, y especialmente el campo 11, pues luego tiene muchísimos subcampos de estudio según pues la literatura que estudiamos, el idioma en el que publicamos y demás. Pues puede ser que aparezcamos en índices muy específicos, pues en el Année Philologique, en muchas bibliografías, en muchos índices bibliográficos específicos de nuestro campo concreto. Y pues bueno, la convocatoria menciona que que se pueden incluir la presencia en estas bibliografías, en estos índices de nuestros respectivos campos, de nuestros campos específicos. Y, por ejemplo, pues sí, tener presencia en la bibliografía de MLA, en la base de datos de MLA, pues también se considera positivo. Y bueno, pues luego para cada uno de los campos específicos, pues ahí ya cada uno de los investigadores va a tener que recurrir a ello. Pero bueno, es uno de estos casos en los que ya habitualmente sabéis si ha aparecido o no en las publicaciones de vuestro campo. Que, como habéis visto, hemos tenido un avance bastante fuerte respecto a cómo acceder a estos datos, que ahora ya todos los importantes y todos los mencionados en los baremos nos los da directamente el portal de producción científica. Entonces siempre es muy importante que tengamos nuestras publicaciones subidas, y no solo subidas, sino subidas con tiempo, porque para recolectar estos datos pues hace falta un tiempo, hace falta que pasen un par de ciclos de actualización del portal de producción científica, y siempre va a recoger mejores y más completos los datos cuando aparecemos aquí. El año pasado, por primera vez, geografía dejó de formar parte del campo 10, que es el de geografía e historia,
Entonces ahora está en el campo de 7.1 de Ciencias Sociales, ¿vale? Cuando quieras, Javier. Gracias, Pilar. Oye, y muchas gracias, Diego, por esa introducción tan buenísima, tan completa y que afecta y atañe a todas las humanidades. Yo voy a comentar algunas cosas pensando directamente en el campo 10, en el campo de Bellas Artes, en donde también están incluidas conservación, restauración, diseño. Y me gustaría empezar por una particularidad muy grande de este campo nuestro, que son las aportaciones extraordinarias. Las aportaciones extraordinarias tienen que ver con la propia práctica artística o la propia práctica del diseño, de la conservación, restauración, etc. Y algo importantísimo es que si elegís este camino, desde la biblioteca no os vamos a poder ayudar en cuanto a criterios o evidencias de calidad de esas aportaciones. Es decir, no hay unas herramientas bibliométricas, que es lo que utilizamos para el resto, que es lo que os ha estado explicando y señalando Diego en esta primera parte, pues no las hay para exposiciones, por ejemplo. O sea, no hay ninguna base de datos que diga que es mejor exponer en el Museo de Arte Reina Sofía que en una sala de exposiciones de Villanueva del Pardillo, por ejemplo. Pero ahí tenéis que ser vosotros capaces de explicar la importancia de ese espacio en el que habéis decidido exponer o en el que se ha hecho una exposición en la que estáis incluidas o incluidos. Eso por un lado en cuanto a las aportaciones extraordinarias. Me gustaría también en estas aportaciones extraordinarias hablar de unas publicaciones concretas que tienen que ver con los catálogos de exposiciones. Es decir, si la exposición que vamos a presentar como aportación ha generado un catálogo, el catálogo debería ir unido a esa aportación extraordinaria, como un dato más de la calidad de esa exposición. Y ahí también, bueno, ahora ya la propia convocatoria de la ANECA reconoce, bueno, no reconoce, exige una narración de cada una de las aportaciones, pues en esa narración habría que destacar la importancia de ese catálogo, de quién, y ahí en todo lo que tiene que ver con el catálogo, de las reseñas que ha podido tener el catálogo como tal, de quién lo ha diseñado, de quiénes participan dentro, etc. Y me gustaría dar, bueno, o más bien comentar algo que tiene que ver con una recomendación general y que tiene que ver con la experiencia que hemos tenido en esta Biblioteca de Bellas Artes desde que estamos acompañando las solicitudes de sexenios. Y es, por un lado, la importancia de que haya una coherencia en cuanto a todo lo que se presenta como aportaciones, que las 5 aportaciones tengan una coherencia. Y luego también la importancia de explicar cada una de ellas, de explicarlas bien y de argumentar bien por qué se ha publicado ahí y no en otro sitio. Bueno, si ya tenemos estos índices bibliométricos que hemos visto con Diego, si ya estamos ahí con la publicación posicionada en los primeros cuartiles, como muchísimas citas, etcétera, pues bueno, en la narración igual le hace falta poner más énfasis. Pero si eso no ocurre, y es muy común que en nuestra área eso no ocurra, sí que es importante destacar la importancia de esa publicación que sin estar recogida en esas herramientas, pues puede ser muy puntera en ese campo en el que nosotros estamos trabajando, o también destacar la juventud
de esa publicación, su importancia y su juventud. Las publicaciones muy jóvenes pues no tienen tanta presencia porque no la pueden tener dentro de todas estas herramientas, ¿no? Y, o sea, por mi parte yo no quería añadir más. A ver si hay muchas preguntas. A ver, vamos a ver. Yo he estado intentando contestar todo. A ver, ¿algún ejemplo de narrativa de una aportación concreta? Ahora os pongo en el chat el enlace al documento que hizo un experto en métricas y en sexenios para su propio sexenio. Es de Álvaro Cabeza, me parece. Fue justo antes de que se pidieran las bibliografías narrativas, pero lo tenéis... Ah, no, perdonad, este no es. A ver. A ver, perdonad, es que es un enlace de Twitter y no me está... Sí, a ver si puedo. De todas maneras, en la bibliografía de sexenios del año pasado tenéis las presentaciones y tenéis también ejemplos de bibliografía narrativa. Vamos a seguir con las preguntas. A ver, perdonad. Vamos a ver. A ver, si no se me está... Los objetivos del desarrollo sostenible, es que esto lo podéis leer perfectamente en los baremos. En los baremos, en el apartado de influencia social o aportación social, ahí tenéis lo que se puede aportar como desarrollo sostenible. A ver, sobre editoriales extranjeras, pues bueno, como ha dicho Diego, es igual que las editoriales españolas, también se pueden buscar en SPI o en... Si Diego quieres ampliar algo, pero vamos. A ver qué más. Algo que está prepublicado online en la revista, ¿qué año cuenta? Bueno, el año pasado por primera vez dijeron que se podía usar la fecha de los artículos en la prepublicación, pero no se mencionaba para nada los libros, solamente los artículos. A ver, es que en nuestro último sexenio no existía el concepto narrativa. Sí, bueno, ya lo sabemos, pero bueno, narrativa, si miráis este enlace, es simplemente contar, en vez de copiar y pegar las métricas y los indicadores, pues contarlas. Es decir, he recibido tantas citas en estas revistas, son importantes porque tienen Q1 de su categoría y además las citas son de estas personas importantes en su campo, en fin. En la bibliografía os hemos puesto muchos ejemplos de bibliografías narrativas y ahora pondré otro enlace. A ver, ¿qué más? Muy básica. ¿Cómo sé cuál es mi campo? Estoy entre filosofía, ciencia política y estudios de género. Bueno, esto lo tiene que decidir el propio investigador. Nosotros no podemos decidir. Esto tendrás que mirar sobre todo dónde te son más favorables las métricas, ¿vale? O sea, dónde están más altas los índices de impacto de las revistas, etcétera. Bueno, mis compañeros bibliotecarios, si quieren añadir algo o yo me he equivocado, podéis hablar cuando queráis, que tenéis los micrófonos abiertos. A ver qué más hay. Una cosa, Pilar, sí. Que mencionan en el chat que el enlace de Twitter y el Drive al que enlazabas ya no funcionan y demás, pero bueno, que hay más ejemplos de narrativa en la guía, en la biblioguía de sexenios del año pasado, hay ejemplos de narrativa, pero bueno, es lo que os ha explicado Pilar y también Javier hace un momento, y encima además hay que considerar que la narrativa es una cosa relativamente positiva, porque pasar de dar los indicadores en bruto a poder tú explicar y justificar, pues bueno, pues si se trata de uno de estos casos en los que tenemos 0 citas, en los que no aparecemos en muchos sitios y demás, pues se deja un poco a la discreción del propio investigador que defienda con esa narrativa, que escriba y que explique
a la persona de ANECA que está valorando por qué esa aportación merece ser valorada y se puede apoyar, evidentemente, en métricas y en indicadores, y si son positivos siempre va a ser mejor, pero bueno, pues se deja un poco más de libertad para estos casos en los que nos vemos apurados porque no encontramos nada, no encontramos indicadores y no encontramos, o sea que bueno, que básicamente es eso, interpretar esos indicadores y contarlos nosotros para defender esa publicación. Sí, Javier, ¿querías hablar? Sí, quería añadir, es un poco, abundar un poco en lo que dice, lo que acaba de decir Diego. A ver, mi experiencia en todos estos años es que al menos en el campo 10 se han obtenido sexenios publicando, o sea, solo a partir de publicación, sin aportaciones extraordinarias, publicando en editoriales y en revistas que no estaban bueno, que no estaban en la Web of Science, que no estaban en Scopus, incluso, bueno, ahora, al existir Dialnet, no estar en Dialnet ya sería como más extraño, pero bueno, también podría ocurrir, pero que los han obtenido porque, o sea, eran buenas aportaciones, bien contadas y bien justificadas, y donde se veía una línea de investigación y donde se veían unas investigaciones que habían generado cada una de las aportaciones, pues una presencia en la comunidad científica o de conocimiento a la que se pertenece. Pues, por ejemplo, una publicación que luego había generado invitaciones para participar en seminarios, para estar en congresos, invitaciones por parte de instituciones, pues en nuestro caso como museos, por ejemplo, que habían invitado a esa persona a dar talleres o a hacer cursos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Simplemente insistir en eso. Veo, Pilar, que hay más cosas en el chat, Sí, pero no controlo. sigo, nada, sí, ya Bueno, creo que ya ve estoy. diciendo si crees que hay algo que podamos nosotros decir, dínoslo directamente, por favor. Vale, vale. A ver, sigo. Bueno, sí, nos ha comentado Virginia que ha visto en Docta que había un ítem restricted, pero que luego se podía ver. Entonces, bueno, y si se valora más, sí que se valora más si está en acceso abierto, pero solamente puede estar en acceso abierto si está permitido. Si habéis encontrado esto, es un error que nos lo tenéis que, por favor, comunicárnoslo a docta@ucms para arreglarlo. Una pregunta que también han hecho era los libros, que no se puede. Bueno, los libros, lo que se pidió el año pasado, lo que decía la ANECA, es que se depositara, entre comillas, la referencia bibliográfica, porque el archivo, en muchas editoriales, ni siquiera el archivo se puede poner, aunque sea restringido. Entonces, de momento se ha solventado así. Es un poco chapuza, porque eso no es un depósito, pero bueno, sí. Y ahora, lo que nos dice Ricardo, es que si ya está depositado en otras plataformas, en otros repositorios institucionales, efectivamente, solamente hace falta que esté depositado en un repositorio institucional, que es lo que dice la ley de la ciencia, pero no quiere decir que estén todos, con que esté en uno es bastante. Es más, lo que sí que es obligatorio en nuestra universidad es que esté depositado en nuestro repositorio, Docta Complutense, porque así lo exige el decreto rectoral de 2014 de la política de acceso abierto. Pero si es de otras universidades, puede estar en otros repositorios sin ningún problema. Y en el portal científico veo que hay confusión, el portal científico no es un repositorio. Y desgraciadamente ni el portal y el Docta no están comunicados, no se comunican. Entonces hay que hacer el depósito en Docta y ver que esté en el portal. En el portal se alimenta automáticamente, como ha dicho Diego, de Dialnet, de Scopus y de la Web of Science. Si son cosas que faltan, se pueden añadir manualmente. Pero claro, en este caso no van a tener métricas. Pero en el portal nunca va a estar el archivo ni en acceso abierto ni de ninguna manera. A ver, si queréis añadir algo. Aparecen en Dialnet, sí, pero en Dialnet no es un repositorio. O sea, ¿vale? A ver, están desde hace años en Google Scholar Academia, actualizado en el
Ya, bueno, es que esto no tiene nada que ver con que esté depositado en el repositorio institucional, que es obligatorio desde la Ley de la Ciencia, la primera, y su modificación de 2022. A ver, a ver, Pilar, perdona, ¿me dejas sí, decir una cosa sí, solo? sí, claro, claro, Es que varias preguntas, yo creo que hay una la confusión confusión. general entre el portal y Docta y entre lo que es un repositorio y no es. A ver, Docta Complutense es el repositorio o archivo institucional de la Complutense, que cada universidad y el CSIC también tiene el suyo, todas las instituciones de investigación principales del mundo lo tienen, y ese archivo repositorio es conforme con la política del open access, del acceso abierto. O sea, es decir, lo que se deposita ahí, normalmente, tiene que dar acceso a ese documento, a un PDF que te descargas y es donde está el artículo, el capítulo del libro, lo que X se haya depositado allí. Hay excepciones, pero pocas. Sin embargo, en el portal de la investigación lo que hay son referencias. Ahí no se accede al documento completo. Y lo mismo ocurre con Dialnet, salvo algunas excepciones, claro, porque en Dialnet también, según la institución, puede utilizar Dialnet, por ejemplo, la UCM lo utiliza para dar acceso desde Dialnet también a algunas publicaciones que o son de open access o están suscritas, pero ahí en la suscripción hay que acreditarse como Complutense para que tú puedas acceder a eso. Bueno, en fin, no sé si es por aclarar un poco, tampoco era el tema central de este No, no es el encuentro, tema pero bueno, porque sepáis un poquitín. no es el Gracias. tema de este momento, igual que tienen dudas sobre si se puede depositar en el repositorio en acceso abierto o no. Para esto podéis consultar el último taller que se hizo para los investigadores sobre depósitos en Docta. Luego ponemos el enlace, ahí se explica. De todas maneras, si tenéis cualquier problema, vosotros cuando depositáis, luego un bibliotecario de la biblioteca de vuestra facultad lo va a revisar y se va a asegurar de que está bien. De todas maneras, también cuando sale publicado en la revista, vosotros vais a tener si está con una licencia Creative Commons, si tiene copyright, en fin, eso ya os dice si se va a poder poner en abierto o no. Si tiene un copyright, no. Si tiene una licencia Creative Commons. Pero bueno, como ya os digo, podéis mirar el curso de Docta o preguntar en la biblioteca de vuestra facultad. Vamos a seguir. A ver, Ricardo, además en su momento no se podía actualizar o subir información desde ninguna plataforma externa, es decir, que hay que volver a subir todo lo publicado manualmente un ítem después de otro. Pues si te refieres al repositorio, ya lo hemos dicho, desgraciadamente, efectivamente, no se comunica con nada y entonces lo que pasa es que hay mucho depositado ya, con lo cual es mejor que lo busques. También lo puedes buscar en un agregador de repositorios, que esto también está en el curso de Docta. En un agregador de repositorios, como por ejemplo Recolecta o el agregador del Consorcio Madroño, o bueno, hay varios. Ahí podéis ver en la referencia, por ejemplo, también podéis ver si está en algún repositorio. Y si está en algún repositorio, pues simplemente podéis usar esa referencia de ese repositorio. ¿Vale? A ver. El campo I10 incluye a historiadores, no solo artistas, insisto. Pregunta para Javier. ¿Un historiador, el arte que publica en un catálogo de exposiciones, cuenta? Perdón, le he contestado por el chat. Ah, Por vale, vale, supuesto que un perdona. historiador que publica en un catálogo cuenta y lo tiene que tratar como si fuera el capítulo de un libro, de cualquier otro libro. O sea, ahí habrá que ver la calidad de quién edita el catálogo, bueno, etcétera, etcétera. Ese sería el... A ver, sí. Ahora piden del campo cero, un ejemplo del campo cero. Pues es que el campo cero, a ver, tenemos que leernos la convocatoria y leer vamos a ver, en los criterios, habría que leer en la convocatoria el campo cero. Pero bueno, el campo cero se usa, a ver, criterios.
más que nada para, a ver, convocatoria, criterios de evaluación. A ver si lo encuentro. Campo cero. Claro, esto es interdisciplinar y multidisciplinar. Es decir, para cosas que están entre muchos campos. Antes había un investigador que nos preguntaba que no sabía elegir exactamente qué campo era, pues a lo mejor se puede presentar por el campo cero. Pero bueno, en los criterios específicos publicados, cuando se publiquen, ahí se va a decir exactamente qué es lo que se puede presentar por el campo cero. Ahora os leo la convocatoria del año pasado. Aquí pone que podrán presentar sus aportaciones en este campo cuando consideren y justifiquen que en su conjunto no pueden ser evaluadas desde una perspectiva disciplinar única. ¿Vale? Bueno, pero también hay que esperar a que se publiquen los criterios de este año, porque el año pasado volvieron a poner el campo cero después de muchos años que se había eliminado, con lo cual nosotros suponemos que seguirá existiendo, pero habrá que esperar. A ver, no sé si habéis seguido contestando. A ver, dubta. A ver, no encuentro lo del campo cero. Y las publicaciones en bases de datos y bibliotecas digitales que disponen de ISBN e ISSN. Bueno, el ISSN es el número normalizado para las revistas. Esto me encontré con un caso del año pasado, precisamente muy similar. Sí, hay publicaciones que tienen la revista, la colección, la serie, un ISSN y la publicación en sí, el número de revista, un ISBN propio. En estos casos, por lo menos en los que yo he visto, que me encontré con dos el año pasado, el portal de producción científica le encontraba los indicadores en caso de que los tuvieran, de los indicadores como serie, vamos, como revista. Pero bueno, que ya no existe, aunque nosotros sí la hemos hecho por la diferencia que hay de búsqueda de información, la distinción entre revistas y libros o capítulo de libro no existe de una forma tan marcada como existían convocatorias anteriores para NECA. Lo considera todo aportación y todo pasa, por así decirlo, por el mismo aro. Y ahora, pues todo lo principal es que tengan citas en Web of Science y en Scopus, si no las tienen ahí, pues en Dialnet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco el orden de importancia de prácticamente el mismo orden en el que lo hemos visto y pues en este caso es casi más una ventaja porque te puede devolver indicadores de ambos y puede ser positivo. Así que en este caso habría que buscarlo pues bueno, un poco en todo, tanto como revista como libro, capítulo de libro. Y ya está, no tiene más. Sí que a veces pasa pues que una publicación que principalmente tiene ISBN, pues como también tiene un ISSN o como también forma parte de una serie que algunas plataformas consideran revista o consideran colección y las incluyen en sus propios índices, pues podemos tener que tenga indicadores de sello CAPQ o que aparezca en el DOAB y que también pues aparezca en SiteScore o aparezca en un indicador de Scopus. Pues bueno, en este caso es positivo. Cuanto más datos tengamos, mejor. Gracias, Diego. A ver, Isabel nos pregunta qué podemos hacer para que aparezcan indicadores en publicaciones subidas manualmente al PPC. A ver, en el PPC, o sea, en el portal de producción científica, no van a salir nunca porque no lo puede recoger de ningún lado. Vosotros sí que podéis buscarlas fuera y añadirlas en vuestro solicitud de sexenios, pero en el portal no van a poder salir. No sé si queréis añadir algo más.
Sí, De- yo quería añadir que un profesor puede echar en falta un artículo en el portal, enviarnos un formulario. Eso no quiere decir que esa falta vaya a ser suplida por un registro hecho manualmente. Puede ser que hay un error en el autor, que hay un conflicto con una base de datos en muchos casos. Luego esas publicaciones se bajan por donde corresponde, también por Dialnet, y recogen indicadores. Sí, claro, pero bueno, que si hay algún error, pues sí que se puede solucionar en Dialnet o a lo mejor no en el portal, pero sí en Dialnet, si hace falta una editorial o algo, o un autor. A eso me refería. A ver, nos preguntan que hay dos tipos de sexenios, investigación y transferencia. ¿Podéis hablar de esto, por favor? Bueno, creo que fue en 2018 que se decidió que se convocaban sexenios de transferencia. Y pues era para aquellos tipos de publicaciones que no encajaban directamente o estrictamente con artículos o publicaciones de investigación. Lo que pasa es que de momento solamente se convocaron ese año y no hace más que decir que se van a volver a convocar, pero todavía no tenemos noticias de ellos. No sé, Javier, si tú sabes algo más o puedes explicar, alguno de vosotros. Pero bueno, No, o sea, están diciendo que se van a convocar, pero también parece que ha habido una intención, en el caso de que se convocaran, en la que no se podía, pero bueno, estos son todo prácticamente rumores. Parece que no se podía solicitar el de investigación y el de transferencia en la misma convocatoria, pero no sabemos, tendrán que convocarlo. a ver, otra pregunta que Oye, tiene cierta relación. ya Sí, que estoy, veo aquí una pregunta de Valerí de la Dehesa sí, que eso. dice ¿por qué a veces no aparecen todas las publicaciones en Dialnet? A ver, Dialnet no deja de ser una base de datos que se alimenta de una manera cooperativa entre distintas universidades y, bueno, pues ahí está lo que se va alimentando. Quiero decir, están las revistas que las universidades que participan han decidido que tienen que estar ahí dentro, Y los pero, libros. o libros, por supuesto. Entonces, pues ahí está, no sé. Valerí, si tú crees que hay un libro o una revista en la que tú has publicado que tiene que estar en Dialnet, pues coméntanoslo en la biblioteca y esto lleva un proceso. O sea, no quiere decir que porque nos lo pidas va a estar, pero podemos iniciar ese proceso. Bueno, el Bueno, proceso veo que dice además, libros. claro, Bueno, hay Pues, que... sí. Sí, Lali, habla. sí, quería decir también que en cuanto a Dialnet, por un lado, bueno, nosotros intentamos que el libro si se incorpora es que ya lo tenemos en la biblioteca, y luego también Dialnet, bueno, pues tiene que cumplir una serie de cosas, bueno, que tengan relación con el mundo hispánico, bueno, una serie de características que no se mete todo, no es un catálogo de biblioteca, eso es otra cosa. Pero vamos, si hay algo que ha publicado y que no está en Dialnet y considera que debe de estar, bueno, si es una publicación que nos puede, además, físicamente nos puede traer a la biblioteca, eso es mejor que mejor, porque si es un libro, por ejemplo, que tiene diferentes aportaciones, el libro se vacía entero y todas las aportaciones entran a Dialnet y van a recoger sus indicadores. Y si no, bueno, si no es posible hacerlo así, bueno, pues intentar conseguir el índice del libro para meterlo, pero también dentro de bueno, que no entra todo, no es un catálogo de biblioteca, dentro también de que hay unos criterios. Pero bueno, eso, que venga a la biblioteca, que nos diga cuál es el que falta o que nos mande un correo a la cuenta de información, si es de filología, que creo que sí, y bueno, lo revisamos, vaya. Bueno, veo que acaba de entrar en el chat una pregunta
sobre el número de autores y la posición del solicitante. Eso lo tenéis que ver en la convocatoria. No es igual para todos los campos, pero sí que puede afectar. ¿Vale? Miradlo en la convocatoria, porque Sí, sí que afecta. hay una información concreta. Desde luego, normalmente cuando es más de un autor, hay que justificarlo, digamos, de alguna manera. O sea, explicar y también puede importar el número, el lugar que ocupe cada autor, pero se puede explicar. Sí, perdonad, que creo que he estado hablando antes y tenía el micrófono apagado. Que cualquier otro tipo de consulta que tengáis, que podéis acudir a vuestras bibliotecas o escribirnos al SADI, al Servicio de Apoyo a la Docencia y la Investigación. Os he dejado aquí el correo. A ver, si son libros digitales se entiende igualmente. Sí, claro. No sé muy bien. Aquí. O sea, si hay algo, es que no entiendo muy bien la pregunta. Si nos lo puedes ampliar y sigo. Creo que esto ha quedado sin respuesta. ¿Qué podemos hacer para que aparezcan indicadores en publicaciones subidas manualmente al portal? Pues es que no se puede hacer nada porque el portal no puede recoger indicadores de algo que hemos metido a mano. En el portal no va a estar. ¿Eso quiere decir que ese documento no tenga indicadores? No, quiere decir que los tendrás que buscar fuera del portal. O sea, porque probablemente van a tener descargas, visitas de repositorios o visitas en sus revistas correspondientes o, en fin, todo este tipo de métricas alternativas. Puede estar en un catálogo de bibliotecas, si es un capítulo de libro. Ahí ha estado Diego dando muchas alternativas a las cosas que no son lo estándar, digamos, que se piden en los criterios, pero claro, en el portal no puede recoger algo que se ha metido a mano. O sea, no se puede conectar con una base de datos y decir, tiene estas métricas. No sé, Diego, si quieres ampliar algo. Bueno, sigo. Si hay dos autores con que los subo a una nota, vale. Sí, por favor, subidlos solamente una vez. No los subáis muchas veces porque ya os decimos que los duplicados lo que hace es disgregar descargas y visitas y además luego hay que borrarlos, hay que dejar solo uno. En cuanto a la bibliografía y a los ejemplos de narrativa, ya habéis enviado el enlace que tenemos disponible, ¿verdad? ¿Alba, hay algún otro enlace o recurso que debamos conocer a este respecto? Pues no os preocupéis porque la bibliografía de momento es la del año pasado, de los criterios del año pasado. Entonces, bueno, la vamos a poner al día en el momento que salga la convocatoria o que haya, no solamente que salga la convocatoria, sino que haya alguna noticia de la ANECA. Ya sabéis que la ANECA, antes de sacar la convocatoria y los criterios, en su página web, pues siempre en ANECA al día, va avisando de lo que van a hacer. Entonces, bueno, pues ahí lo iremos poniendo todo en la bibliografía y iremos también buscando más ejemplos. A ver. Pilar, hay una pregunta de Ignacio Estella Noriega de la 1309 que yo creo que no se respondió. Es un profesor de Bellas Artes. Sí, ¿la puedes leer, por favor? Sí, hola, muchas gracias por todo. En el portal de producción científica veo que en particular los capítulos de libros no aparecen los editores, tampoco la editorial. No sé si esto se puede añadir. Por otro lado, ¿cuánto lleva el proceso de aceptación de nuevas publicaciones? Sí que le he contestado. Le dije que rellenara el formulario porque tenemos que comprobar que es un error. Claro, si faltan datos hay que completarlo. Perdón, entonces. Y luego, ¿cómo era la siguiente parte? ¿Que cuánto tiempo? Pues, a ver, las peticiones de documentos para entrar en el portal las resuelven las bibliotecas de las facultades. Entonces, depende del trabajo que tenga en la biblioteca y de la cantidad de peticiones. Vosotros, filología, sabéis de esto. Entonces, bueno, tenéis que hablar con la biblioteca de vuestra facultad porque por lo general hay muchas peticiones. Entonces, bueno, pues...
Sí, la verdad es que sí, recibimos muchas peticiones y bueno, muchas veces también os pedimos que nos entreguéis la publicación, el libro, si es un libro en el que habéis participado o el capítulo o el libro, la monografía, en el caso de que si lo podéis conseguir. Todo eso también pues acelera el proceso porque enseguida, bueno, se incorpora a Dialnet y de Dialnet pasa al portal. Entonces, bueno, vamos respondiendo un poco por orden de llegada y, bueno, es verdad que se da prioridad ahora a los peticionarios o los posibles sexeniables, si se puede decir así. Pero bueno, que no obstante, cualquier cosa, o sea, vosotros nos escribís y bueno, para eso estamos aquí, para intentar ayudar. Gracias. Bueno, creo que no quedan preguntas. De todas maneras, bueno, no es que os vaya a decir que no os pongáis nerviosos, pero bueno, el año pasado creo que fue el 95%, no sé si vosotros lo sabéis, Javier o Diego o mis compañeros, el tanto por ciento de sexenios aprobados. Era altísimo. Una cifra altísima. Con lo cual yo entiendo que hay muchas dudas porque es una cosa complicada, en fin, hay que leerse, pero bueno, que estar tranquilos y sobre todo una cosa importantísima es leerse las convocatorias, leer la convocatoria muy detenidamente porque hay muchas veces que tenemos dudas y está ahí, está en la convocatoria y donde se puede interpretar. No sé si tenéis algo más. Pues si os parece lo dejamos aquí. A ver, no puedo evitar lamentar profundamente el maltrato que supone que no haya unos límites para que ANECA establezca sus modificaciones de cara a cada convocatoria. Pues eso es una cuestión que no tiene nada que ver con este curso. La información ha sido muy útil para irlo preparando. Bueno, pues gracias a vosotros. Ah, mira, nos dice una compañera vuestra que el año pasado pidió su primer sexenio y que se lo concedieron. Bueno, pues enhorabuena. Pues muy bien. Pues ya sabéis, podéis acudir a la biblioteca con cualquier problema y ya pues nada, terminamos aquí. Muchas gracias a todos, gracias a mis compañeros y hasta la próxima. Adiós.